Marcus Chen sintió el suelo temblar bajo sus botas mientras corría por la selva alienígena. Las explosiones resonaban detrás de él, iluminando el cielo púrpura con destellos. Su equipo había sido emboscado 3 kilómetros atrás, y él era el único sobreviviente. El comunicador en su muñeca crepitaba con electricidad estática, sin señal de la nave espacial que debía rescatarlo en 2 horas. Entre los árboles cristalinos que se alzaban como torres, Marcus escuchó un gemido extraño. No era humano, pero tampoco sonaba como las criaturas hostiles. Se detuvo jadeando y siguió el sonido hasta un claro pequeño donde la luz de 3 soles alienígenas creaba sombras danzantes. Allí, atrapado bajo una rama caída del grosor de un tronco terrestre, yacía lo que parecía un leopardo del tamaño de un puma. Su pelaje brillaba con patrones dorados y plateados, que cambiaban como metal líquido. Tenía 6 patas poderosas y ojos de un azul eléctrico que lo miraban con inteligencia. La criatura no gruñía ni mostraba hostilidad, solo observaba a Marcus con curiosidad cautelosa. Marcus se acercó lentamente manteniendo sus manos visibles. El leopardo alienígena movía una de sus patas delanteras, claramente herida bajo el peso de la rama. Sangre de color violeta goteaba sobre las hojas cristalinas del suelo, creando pequeños charcos que reflejaban la luz como prismas. Sin pensarlo 2 veces, Marcus dejó su rifle en el suelo y comenzó a evaluar la situación. La rama era pesada pero no imposible de mover. Colocó sus manos en la madera y empujó con toda su fuerza. Sus músculos se tensaron mientras levantaba lentamente el obstáculo. El leopardo observaba cada movimiento sin intentar atacar o huir. Cuando finalmente liberó a la criatura, ésta se incorporó con gracia felina, aunque cojeaba ligeramente de una pata trasera. Marcus retrocedió para darle espacio, pero el leopardo no se alejó. En cambio, se acercó y rozó suavemente la pierna de Marcus con su cabeza, un gesto que parecía universal de gratitud. El momento de calma se rompió cuando el suelo volvió. Los árboles cristalinos resonaron como campanas gigantes y Marcus supo que sus perseguidores se acercaban. Tomó su rifle y miró al leopardo, que parecía entender el peligro. Para su sorpresa, la criatura no huyó. En cambio, comenzó a caminar en una dirección específica, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás como invitándolo a seguir. Marcus dudó solo un momento antes de decidir confiar en su nuevo compañero. Siguieron un sendero serpenteante entre rocas que brillaban con minerales desconocidos. El leopardo se movía con conocimiento del terreno, evitando áreas donde el suelo parecía menos estable. Marcus mantuvo su arma lista, escuchando los sonidos de búsqueda que se acercaban gradualmente. Después de 10 minutos de caminata rápida, llegaron a la entrada de lo que parecía una cueva natural. El leopardo se detuvo y miró a Marcus directamente a los ojos como si intentara comunicar algo importante. Sus ojos azules brillaron con una intensidad que hizo que Marcus se sintiera observado, no solo por la criatura, sino por algo mucho más grande y poderoso. Marcus asintió entendiendo que debía seguir adelante. Cuando se dirigió hacia la entrada de la cueva, el leopardo alienígena se colocó a su lado, no como una mascota, sino como un igual. Juntos se adentraron en la oscuridad sin saber que estaban a punto de encontrar algo que cambiaría para siempre la comprensión de Marcus sobre este mundo alienígena y su lugar en el universo. La aventura apenas comenzaba, pero Marcus ya sentía que había cruzado un punto sin retorno. La cueva se extendía más profundamente de lo que Marcus había anticipado. Las paredes brillaban con un musgo bioluminiscente que creaba un resplandor suave y azulado, proporcionando suficiente luz para caminar sin tropezar. El leopardo alienígena se movía con confianza total, claramente familiar con estos túneles subterráneos. Marcus mantuvo su rifle en posición baja, pero lista mientras sus ojos se acostumbraban gradualmente a la iluminación tenue. El aire dentro de la cueva era más fresco que el exterior, con un aroma extraño que le recordaba a la menta mezclada con ozono. Sus botas resonaban suavemente contra el suelo rocoso, un sonido que parecía amplificarse en las profundidades. Después de caminar durante 20 minutos por pasadizos serpenteantes, llegaron a una cámara más amplia. Marcus se detuvo abruptamente, su respiración cortándose en la garganta. La habitación estaba llena de construcciones que claramente no eran naturales. Pilares tallados se alzaban hacia el techo, cubiertos de símbolos que parecían moverse bajo la luz del musgo bioluminiscente.
El leopardo se dirigió hacia el centro de la cámara, donde una serie de plataformas de piedra formaban círculos concéntricos. Marcus lo siguió, fascinado por la arquitectura alienígena que lo rodeaba. Los símbolos en las paredes parecían contar una historia, mostrando figuras que se asemejaban al leopardo junto a formas humanoides y otras criaturas que no podía identificar. De repente, el leopardo se detuvo y emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo, pero con tonos que resonaban de manera diferente a cualquier cosa terrestre. Marcus se acercó, preguntándose qué había capturado la atención de su compañero. En el centro de la plataforma principal había lo que parecía ser un cristal del tamaño de un huevo, suspendido en el aire sobre un pedestal de metal desconocido. El cristal pulsaba con luz propia, alternando entre tonos dorados y plateados, que coincidían exactamente con los patrones del pelaje del leopardo. Marcus extendió lentamente la mano hacia el cristal, pero el leopardo colocó suavemente una pata sobre su brazo. Deteniéndolo, los ojos azules de la criatura lo miraron con una expresión que claramente decía: «Espera». Marcus retiró su mano confiando en el juicio de su salvador felino. El cristal comenzó a pulsar más rápidamente, y la habitación entera respondió. Los símbolos en las paredes se iluminaron con mayor intensidad, creando un patrón de luz que se movía como ondas a través de la piedra tallada. Marcus sintió una vibración sutil bajo sus pies, como si toda la estructura estuviera despertando después de un largo sueño. Entonces escuchó pasos. No eran las pisadas pesadas de las criaturas hostiles que habían atacado a su equipo, sino algo diferente. Pasos medidos, deliberados que se acercaban por el túnel principal. Marcus levantó su rifle, pero el leopardo permaneció calmado, incluso relajado. Las pisadas se hicieron más fuertes, acompañadas ahora por un sonido metálico rítmico, como si quien se acercara llevara armadura. Marcus se posicionó defensivamente, pero mantuvo el dedo fuera del gatillo, observando la reacción tranquila del leopardo. Una figura apareció en la entrada de la cámara, y Marcus sintió que su mundo se tambaleaba. Era humanoide, pero claramente no humana. Media, casi 2 metros de altura, con una piel que brillaba con los mismos patrones metálicos que el pelaje del leopardo. Llevaba lo que parecía ser una armadura orgánica que se fusionaba perfectamente con su cuerpo, y su cabeza estaba coronada por una cresta que brillaba con luz propia. Pero lo que más impactó a Marcus fueron sus ojos. Eran del mismo azul eléctrico que los del leopardo, pero con una profundidad de inteligencia que hablaban de eones de experiencia. Esta criatura irradiaba una presencia que hizo que Marcus sintiera instintivamente que estaba ante alguien de poder inmenso. El leopardo se acercó a la figura y frotó su cabeza contra la mano extendida de la criatura, claramente demostrando afecto y respeto. La figura acarició al leopardo con gentileza antes de dirigir su atención completamente hacia Marcus. Cuando sus ojos se encontraron, Marcus sintió una conexión instantánea, como si esta criatura pudiera ver directamente en su alma y evaluar cada decisión que había tomado en su vida. No sentía hostilidad, pero sí un poder que podría aniquilarlo en segundos si así lo decidiera. La figura habló y su voz resonó en la cámara con armónicos que Marcus nunca había escuchado antes. The alien queen stepped forward with fluid grace, her movements creating small ripples of light across her organic armor. Marcus found himself unable to move, not from fear, but from overwhelming awe. Every instinct told him he was in the presence of something ancient and immensely powerful. Yet the gentle way she had touched the leopard suggested a capacity for compassion that transcended species. She extended one elegant hand toward Marcus, palm upward, in what appeared to be a universal gesture of peace. Her fingers were longer than human proportions, ending in what looked like natural crystalline formations rather than nails. The patterns of light that flowed across her skin seemed to pulse in harmony with the crystal hovering above the central pedestal. Marcus slowly lowered his rifle, letting it hang from its shoulder strap. He understood instinctively that weapons would be meaningless here anyway. If this being wished him harm, his human technology would provide no protection against her obvious capabilities. Instead, he raised his own hand in a similar peaceful gesture, hoping to communicate his non-aggressive intentions. The queen's expression shifted subtly, what might have been approval flickering across her angular features. She spoke again, her voice carrying musical undertones that seemed to vibrate through the crystalline formations in the chamber walls.
Though Marcus couldn't understand the words, the tone conveyed neither threat nor dominance, but rather curiosity and perhaps even gratitude. The leopard moved between them, looking first at Marcus and then at the queen. It made the same low, harmonic sound Marcus had heard earlier, and the queen responded with what sounded remarkably like laughter, though it carried notes that human vocal cords could never produce. The exchange suggested a level of communication far more sophisticated than Marcus had initially realized. The queen approached the central pedestal where the crystal continued its rhythmic pulsing. She placed both hands near the floating object without actually touching it, and the entire chamber responded. The bioluminescent moss brightened, the carved symbols began moving faster across the walls, and Marcus felt the air itself change, becoming charged with an energy that made his hair stand on end. Images began forming in the air around the crystal, three-dimensional projections that showed scenes Marcus recognized. He saw himself finding the trapped leopard, lifting the branch, and their journey through the jungle. But the images continued, showing events from a perspective he hadn't experienced. He watched as hostile creatures had tracked his team, witnessed the ambush from above, and saw the leopard deliberately leading those creatures away from Marcus's path. The realization hit him like a physical blow. The leopard hadn't just accepted his help, it had been actively protecting him even before their first encounter. The images saw the creature observing Marcus' team from a distance, seeming to evaluate their intentions. When the attack came, the leopard had positioned itself to draw the most dangerous predators away from Marcus's escape route. More images floated through the air, showing the history of this place. Marcus watched civilizations rise and fall, saw great ships traveling between stars, and witnessed the gradual decline of a vast interstellar empire. The queen and her people had been guardians of something precious, protecting it through eons of cosmic change. The leopard-like creatures were their companions and scouts, partners in maintaining balance across multiple worlds. The queen gestured toward Marcus, and new images appeared. These showed Earth from space, his own ship approaching this planet, and something that made his breath catch in his throat. Even among his crew were infiltratos, beings that looked human but carried the same hostile energy signatures as the creatures that had attacked his team. His mission had been compromised from the beginning. Understanding flooded through Marcus as the implications became clear. His team hadn't stumbled into an ambush, they had been led into a trap by traitors within their own ranks. The real enemy wasn't the wildlife of this planet, but something far more sinister that had corrupted elements of his own species. The queen lowered her hands, and the images faded. She looked directly at Marcus with those penetrating blue eyes, and somehow he understood that she was offering him a choice. He could return to his ship, report his team's destruction, and continue living in ignorance of the larger conflict surrounding him. Or he could stay and learn the truth about the forces threatening not just this world, but Earth itself. The leopard padded over to Marcus and sat beside him, its warm presence somehow conveying support for whatever decision he might make. Marcus realized that this creature, this queen, and the entire situation represented something far greater than a simple rescue mission gone wrong. It was standing at the threshold of a cosmic conflict that would determine the fate of multiple civilizations. Marcus looked around the ancient chamber, at the queen whose people had guarded cosmic secrets for millennia, at the leopard who had risked its life to protect a stranger, and at the crystal that pulsed with unknown power. His old life, his old understanding of the universe, seemed suddenly small and limited. He made his choice by stepping forward toward the crystal, toward the queen, toward a future he couldn't yet comprehend but knew he must embrace. La reina alienígena asintió con aprobación cuando Marcus se acercó. Sus ojos brillaron con una intensidad renovada. Y por primera vez desde que había aparecido, Marcus detectó lo que parecía ser alivio en su expresión. Ella extendió ambas manos hacia el cristal flotante, y este respondió inmediatamente elevándose más alto y girando lentamente sobre su eje invisible. El leopardo se colocó al otro lado de Marcus, creando un triángulo perfecto alrededor del pedestal central. La configuración parecía activar algo en la estructura antigua, porque las paredes comenzaron a resonar con un tono profundo que Marcus sintió más que escuchó. Era como si todo el complejo subterráneo hubiera cobrado vida después de eones de silencio.
Nuevas imágenes aparecieron alrededor del cristal, pero estas eran diferentes, no mostraban el pasado sino el presente inmediato. Marcus pudo ver su nave espacial en órbita aparentemente intacta pero con actividad extraña en sus cubiertas inferiores. Figuras encapuchadas se movían por los pasillos, instalando dispositivos que no reconocía. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que la traición era incluso más profunda de lo que había imaginado. La reina habló nuevamente, y esta vez Marcus entendió fragmentos de sus palabras. Era como si el cristal estuviera creando una conexión directa entre sus mentes, permitiendo una comunicación que trascendía las barreras del lenguaje. Ella le estaba explicando que su pueblo había estado observando la expansión humana por el espacio, evaluando si la humanidad sería aliada o amenaza. Las imágenes cambiaron para mostrar otros mundos, otras especies que habían enfrentado la misma infiltración que ahora amenazaba a la Tierra. Marcus vio civilizaciones enteras que habían caído ante esta fuerza corrupta, sus planetas convertidos en mundos desolados donde solo sobrevivían las criaturas más hostiles. La pauta era siempre la misma: infiltración, traición desde dentro, y luego destrucción completa. Pero también vio mundos que habían resistido exitosamente, especies que habían forjado alianzas con los guardianes de la reina, compartiendo conocimiento y poder para defenderse contra la amenaza común. Estos mundos prosperaban, sus civilizaciones alcanzando alturas tecnológicas y espirituales que Marcus apenas podía comprender. La reina gesticuló hacia Marcus, y él sintió una pregunta formándose en su mente. No eran palabras, sino conceptos puros que se transmitían directamente a su conciencia. Ella quería saber si estaba dispuesto a convertirse en un puente entre su pueblo y la humanidad, un enlace que podría salvar a ambas especies de la destrucción que se avecinaba. Marcus miró al leopardo, cuyas heridas ya estaban sanando visiblemente. La criatura lo observaba con inteligencia clara, y Marcus se dio cuenta de que había subestimado completamente la sofisticación de esta especie. No eran simples animales, sino seres conscientes con su propia cultura y propósito en el cosmos. El cristal pulsó más brillantemente, y Marcus sintió una calidez extendiéndose desde su centro hacia todas las extremidades. Era como si el objeto estuviera evaluando su compatibilidad, leyendo no solo sus pensamientos sino la esencia misma de lo que lo hacía humano. La sensación debería haber sido invasiva, pero en cambio se sentía natural, como un reconocimiento mutuo entre especies destinadas a colaborar. Nuevas imágenes fluyeron a su alrededor, mostrando posibles futuros. En algunos veía flotas humanas trabajando junto a las naves de la reina, explorando galaxias distantes como socios iguales. En otros presenciaba la Tierra defendiéndose exitosamente contra invasiones masivas, protegida por tecnologías híbridas que combinaban la ingenuidad humana con la sabiduría ancestral de los guardianes. Pero también vio los futuros oscuros, aquellos donde la traición triunfaba, la Tierra convertida en un mundo estéril, la humanidad reducida a esclavos de las fuerzas que ahora se infiltraban en sus instituciones. Estas visiones lo llenaron de una determinación férrea que no sabía qué poseyera. La reina se acercó más al cristal y Marcus pudo ver reflejada en sus ojos una preocupación profunda. A través de la conexión mental que se había establecido, entendió que el tiempo se estaba agotando. Los infiltradores en su nave estaban preparándose para regresar a la Tierra con información que aceleraría la invasión completa. Marcus tomó una decisión que sabía cambiaría todo. Se acercó al cristal hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sentir su energía zumbando contra su piel. Miró a la reina directamente a los ojos y asintió, aceptando conscientemente el papel que se le ofrecía. El momento en que dio su consentimiento, el cristal descendió lentamente hasta que estuvo flotando justo frente a su pecho. La reina y el leopardo se acercaron flanqueándolo en una formación que claramente tenía significado ceremonial. Marcus entendió que estaba a punto de someterse a una transformación que lo conectaría permanentemente con estas criaturas y su misión cósmica. When Marcus reached out and finally touched the crystal, the universe exploded into sensation and knowledge. Every nerve in his body ignited as information flowed through him at an impossible rate. He saw the history of galaxies, understood the delicate balance that kept entire solar systems in harmony, and felt the weight of responsibility that came with becoming a guardian of cosmic order. The crystal merged with his chest,
not physically, but on a level that transcended normal matter. Marcus could feel it settling into the core of his being, becoming part of his cellular structure while maintaining its distinct identity. He was still human, but now he was something more. The transformation allowed him to perceive energy patterns invisible to normal human senses, to communicate across species barriers, and to access technologies that would have seemed like magic only moments before. The alien queen stepped back, and Marcus saw approval and hope radiating from her luminous form. Through their enhanced connection, she shared her name with him, a complex harmony of tones that roughly translated to Keeper of the Stellar Gardens. She had been waiting centuries for a human capable of forming this bond, someone who could serve as ambassador and warrior in the coming conflict. The Leopardo companion pressed against Marcus's leg, and he suddenly understood its role as well. These creatures were living extensions of the Guardian Network, scouts and protectors who could traverse hostile environments while maintaining psychic links with their bonded partners. Each Leopard and Marcus knew now that they were permanently bonded, was named something like Swift Shadow of the Deep Paths. Through the crystal's power, Marcus could now see his ship in orbit with perfect clarity. The infiltrators had nearly completed their sabotage, installing devices that would allow hostile forces to track human vessels across space. Within hours they would depart for Earth, carrying intelligence that would doom his species to the same fate that had befallen dozens of other civilizations. But Marcus now possessed capabilities that could change everything. The Guardian Network had spent millennia developing countermeasures against the infiltrating force. Hidden bases throughout the galaxy contained technologies and weapons specifically designed to combat these cosmic parasites. More importante, there were other humans already connected to the network, scattered across different colonies and expeditions. The Queen showed him visions of these other human guardians. An engineer named Lisa working on a mining station, who had bonded with a crystalline entity that enhanced her technical abilities beyond anything previously achieved. A pilot called Jack, whose connection to a gaseous alien consciousness allowed him to navigate hyperspace routes that should have been impossible to traverse. A scientist named Dr. Rachel Kim, who had formed a partnership with a hive mind species, gaining access to collective knowledge spanning millions of years. Marcus realized he was not alone in this transformation. Humanity's expansion into space had been guided at least partially by the Guardian Network. They had been subtly encouraging human exploration, hoping to find individuals capable of joining their ancient order before the infiltrators could corrupt humanity beyond redemption. Swift Shadow communicated directly with Marcus's mind, sharing tactical information about the immediate threat. The infiltrators aboard his ship were preparing to eliminate any witnesses to their activities. They planned to destroy the planet's surface, claiming it was necessary to prevent the spread of a dangerous pathogen. This would eliminate the Guardian base while providing cover for their return to Earth. Marcus felt power flowing through him as the crystal integrated fully with his biological systems. He could sense the network of Guardian bases hidden throughout this world, feel the presence of allied species scattered across the galaxy, and understand the complex web of relationships that maintain peace among the stars. But with this knowledge came urgent responsibility. The Keeper of Stellar Gardens communicated a critical piece of information. The infiltrators' plan would trigger a cascade effect throughout this solar system, destabilizing the local star and potentially destroying foreign habitat worlds. Millions of lives hung in the balance, and Marcus was the only Guardian positioned to prevent the catastrophe. Working together, Marcus and Swift Shadow began accessing the Guardian Network's defensive systems. Eden weapons platforms powered up throughout the planet, while camouflage ships prepared to launch from concealed bases. The ancient civilization had prepared for this moment across centuries, building safeguards that could protect not just this world, but serve as a rallying point for the entire Guardian Alliance. Marcus felt his human perspective expanding to encompass stellar politics and cosmic warfare. His mission was no longer just survival or even protecting Earth. It became part of something vastly larger, a defender of life itself against forces that sought to consume and corrupt everything they encountered. As the crystal's integration completed, Marcus knew there was no returning to his former existence. He was forever changed, bonded to alien allies, and committed to a war that spanned galaxies.
But looking at the keeper's approving expression and feeling Swift Shadow's loyal presence, he knew he had made the right choice. The real battle was about to begin, and humanity's future would be decided in the coming hours. Marcos sintió una oleada de energía, mientras se preparaba para lo que sabía sería la confrontación más importante de su vida. La transformación había completado su curso, y ahora poseía habilidades que apenas comenzaba a comprender. A través de la conexión con el cristal, podía percibir cada infiltrador en su nave espacial, detectar las firmas energéticas de sus dispositivos de sabotaje, y anticipar sus movimientos con precisión sobrenatural. La guardiana de jardines estelares se acercó a otra sección de la cámara, donde paneles ocultos se deslizaron para revelar lo que claramente era tecnología de comunicaciones avanzada. Las superficies cristalinas comenzaron a brillar con patrones complejos mientras establecía contacto con otros guardianes dispersos por toda la galaxia. Marcus pudo sentir la red cobrando vida, antigua pero increíblemente sofisticada. Sombra Veloz compartió imágenes tácticas directamente con la mente de Marcus, mostrándole los planos detallados de su nave espacial con las posiciones exactas de cada infiltrador. Había 7 de ellos, disfrazados perfectamente como miembros de diferentes equipos, pero ahora Marcus podía ver a través de sus disfraces. Sus firmas energéticas los delataban como entidades parasitarias que habían tomado el control de cuerpos humanos. La urgencia de la situación se intensificó cuando la guardiana proyectó una imagen del cronómetro de los dispositivos de sabotaje. Menos de 4 horas permanecían antes de que los infiltradores activaran su plan de destrucción. El tiempo suficiente para regresar a la nave, pero apenas el necesario para neutralizar la amenaza antes de que pudieran enviar su señal de destrucción hacia la Tierra. Marcus se dirigió hacia la salida de la cámara, pero la guardiana lo detuvo con un gesto. Ella activó otra sección del equipo de comunicaciones, y hologramas comenzaron a aparecer alrededor de ellos. Eran otros guardianes humanos, conectándose desde sus ubicaciones dispersas por el espacio. Marcus reconoció inmediatamente a la ingeniera que había visto en las visiones anteriores. Lisa apareció primero, su imagen proyectándose desde una estación minera en el borde del sistema solar. Su transformación era visible. Patrones cristalinos brillaban bajo su piel, y sus ojos tenían el mismo resplandor azul que Marcus ahora poseía. Ella ya había neutralizado una célula de infiltradores en su ubicación, salvando a miles de trabajadores que ni siquiera sabían que habían estado en peligro. El piloto Jack se conectó desde su nave de exploración, informando que había interceptado comunicaciones codificadas entre varios grupos de infiltradores. La red de corrupción era más extensa de lo que habían imaginado inicialmente. Colonias enteras estaban siendo preparadas para la conversión, con células durmientes esperando órdenes para activarse simultáneamente por toda la esfera de influencia humana. La doctora Kim apareció desde una base de investigación científica, rodeada por formas traslúcidas que Marcus reconoció como manifestaciones de la entidad colmena con la que se había vinculado. Su expresión era grave mientras compartía datos sobre la naturaleza real de los infiltradores. No eran simplemente invasores, sino algo mucho más siniestro. Una forma de vida parasitaria que se alimentaba literalmente de la conciencia de especies inteligentes. A través de la conexión de red, Marcus compartió su situación inmediata con los otros guardianes. La respuesta fue inmediata y coordinada. Lisa comenzó a hackear los sistemas de su nave espacial desde la distancia, usando su enlace cristalino para acceder a tecnología que normalmente habría sido imposible de penetrar. Jack alteró su trayectoria de vuelo para posicionarse como respaldo en caso de que Marcus necesitara apoyo de combate. La doctora Kim activó protocolos de emergencia en múltiples bases de investigación, preparándolas para resistir ataques coordinados. La guardiana proporcionó a Marcus equipo especializado que se materializó directamente desde los almacenes ocultos de la base. Una armadura que se fusionó con su ropa existente, volviéndose casi invisible pero proporcionando protección contra armas energéticas. Un dispositivo de comunicación que le permitiría mantener contacto constante con la red de guardianes. Y más importante, un arma que podía neutralizar a los infiltradores sin dañar a los huéspedes humanos que habían capturado. Sombra Veloz había estado en contacto psíquico con otros compañeros Leopardo dispersos por el planeta.
Marcus se enteró de que no estaba solo en su misión de regreso. 3 compañeros adicionales se unirían a ellos, cada uno con habilidades especializadas para el combate en naves espaciales. Sus nombres resonaron en su mente: Garra Silenciosa, Salto Nocturno y Cazador de Estrellas. Mientras se preparaban para partir, la guardiana compartió una revelación final que hizo que Marcus sintiera un frío en el estómago. Los infiltradores no eran una amenaza nueva. Habían estado trabajando sistemáticamente a través de la galaxia durante milenios, y la Tierra había estado en su lista de objetivos durante décadas. La razón por la cual la humanidad había desarrollado tecnología de viaje espacial tan rápidamente no había sido casualidad. Los infiltradores habían estado guiando sutilmente el progreso tecnológico humano para acelerar la expansión y facilitar su eventual conquista. Pero la red de guardianes también había estado influyendo en el desarrollo humano, tratando de preparar a la especie para eventual contacto y alianza. La batalla por el alma de la humanidad había estado librándose en secreto durante generaciones, y Marcus ahora se encontraba en el punto focal de ese conflicto cósmico. El grupo salió de la cámara subterránea con una urgencia renovada. Marcus podía sentir el peso del destino de múltiples mundos descansando sobre sus hombros, pero también sentía el poder y apoyo de la red de guardianes fluyendo a través de él. No estaba enfrentando esta amenaza solo, era parte de una hermandad antigua dedicada a preservar la vida consciente en todo el universo. Mientras corrían por los túneles hacia la superficie, Marcus se preparó mentalmente para lo que sabía sería la confrontación más peligrosa de su vida. Los infiltradores eran implacables, y una vez que descubrieran su transformación, no dudarían destruir la nave completa para evitar que escapara con el conocimiento de su existencia. The journey back through the crystal caves felt different now that Marcus possessed enhanced senses. He could perceive energy flows through the rock formations, detect microscopic life forms that contributed to the bioluminescent glow, and feel the pulse of the planet itself as a living entity. Swift Shadow and the 3 additional Leopard companions moved with coordinated precision, their shared consciousness allowing them to communicate and plan without making any sound that might alert distant enemies. When they finally emerged onto the planet's surface, Marcus was amazed to see how much his perception had changed. The 3 alien suns no longer seemed harsh and foreign. Instead, he could appreciate the complex interplay of their different light spectra and how they supported the unique ecosystem around them. The crystalline trees weren't just beautiful formations, but actually living data storage systems that recorded the planet's history over geological timescales. Through his connection to the Guardian Network, Marcus received continuous updates from his fellow human allies. Lisa had successfully infiltrated the ship's secondary systems and discovered that the infiltrators were more advanced in their preparations than anticipated. They had already begun broadcasting subtle signals toward Earth, laying groundwork for a larger invasion fleet that was apparently already in transit. Jack reported detecting unusual gravitational anomalies at the edge of the solar system, suggesting that enemy reinforcements were approaching using technologies that bent space-time itself. The timeline for preventing catastrophe had compressed even further. Marcus and his team would need to not only neutralize the infiltrators aboard his ship, but also find a way to prevent the incoming invasion fleet from reaching Earth. Dr. Kim provided the most disturbing intelligence of all. Her analysis of captured infiltrator specimens revealed that these entities didn't just take over human bodies, they actually consumed and replaced human consciousness entirely. The people Marcus had known and worked with were already dead, their memories and personalities absorbed by the parasitic invaders. This knowledge filled him with cold determination rather than despair. As they approached the coordinates where Marcus had originally landed, he could see his ship's shadow still waiting where he had left it. But now his enhanced senses detected energy signatures that hadn't been there before. The infiltrators had sabotaged the shuttle, planning to strand him on the planet's surface while they completed their mission. Fortunately, his new capabilities included alternatives to conventional transportation. Swift Shadow communicated with the other Leopard companions, and they began exhibiting abilities Marcus hadn't known they possessed. Garra Silenciosa Generate Water Pool appeared to be localized gravitational fields, allowing the group to leap impossible distances. Salto Nocturno could bend light around them, creating near-perfect camouflage. Cazador de Estrellas interfaced directly with technological systems,
providing instant access to any electronic device they encounter. Working together, they bypassed the sabotaged shuttle entirely. Instead, Cazador de Estrellas activated a concealed Guardian transport that had been hidden beneath the planet's surface. The sleek vessel rose silently from underground, its hull seeming to shimmer between dimensions. Marcos realized this was technology far beyond anything humans had developed, capable of traveling between planets in minutes rather than hours. As they boarded the Guardian vessel, Marcus felt another surge of information from the crystal embedded in his consciousness. He now understood that the Guardian network had bases and assets hidden throughout human-occupied space. They had been preparing for this confrontation for decades, slowly positioning resources and allies in anticipation of the infiltrators' final move against Earth. The ship's navigation systems interfaced directly with Marcus' enhanced consciousness, showing him not just the location of his original vessel, but also the positions of every infiltrator aboard. He could see their energy signatures moving through the ship's corridors, apparently conducting final preparations for their devastating plan. More ominously, it detected the massive energy buildup that would soon tear apart the planet's surface. Through the Guardian network, Marcos coordinated with his human allies for a simultaneous strike. Lisa would disable the ship's primary weapon systems to prevent them from bombarding the planet. Jack would intercept and disable the signals being transmitted toward Earth. Dr. Kim would activate emergency beacons to warn other human colonies about the infiltrator threat. As their ship approached the orbital station, Marcos felt the weight of countless lives depending on their success. Not just human lives, but the billions of conscious beings throughout the galaxy who would suffer if the infiltrators succeeded in corrupting humanity. The Guardian network had existed for millions of years specifically to prevent this kind of cosmic tragedy. The Leopard companions shared battle plans through their psychic connection, their strategies refined through centuries of experience fighting these particular enemies. Marcos realized that his rescue of Swift Shadow hadn't been coincidental. The Guardian network had been subtly guiding events to bring them together at precisely the right moment. Swift Shadow pressed against Marcus's side, communicating confidence and determination. Together they would face whatever waited aboard that ship, armed with ancient wisdom and powered by the collective will of species that had chosen cooperation over conquest. The battle for humanity's soul was about to begin, and Marcus finally understood that he had been prepared for this moment his entire life. The Guardian vessel began its final approach, cloaked by technologies that made it invisible to conventional sensors. Within minutes, they would board his original ship and confront the infiltrators directly. Marcos took a deep breath, feeling the power of the Guardian network flowing through him, and prepared for the fight that would determine the fate of Earth itself.